Un saludo desde México, esperando que todos se encuentren de la mejor manera. Eh, el día de hoy agradezco la invitación para impartir esta pequeña charla, esta pequeña conferencia, donde haremos algunas reflexiones muy sencillas de muchos temas muy importantes, no solamente para Panamá y no solamente para México tampoco, sino para todos los países de Latinoamérica, dado que es una realidad que compartimos todos los países en Latinoamérica y también muchos países en vías de desarrollo alrededor del mundo. Mi nombre es Alejandro Campos, soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, en México. También funjo como subcoordinador de la Cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento, con sede en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, siempre es un gusto poder compartir las visiones que tenemos desde nuestra trinchera. Por favor, les pediría que me dijeran si se escucha bien o hay que acomodar algo del audio, del video. Y de otra manera, pues comenzamos. Me voy a permitir compartir una pequeña presentación que preparé para esta mañana, eh, que tiene que ver con el rol y con la importancia que tienen las pequeñas y las medianas empresas. Ya les comentaba, no solamente en Panamá ni en México, sino en toda Latinoamérica, eh, pero también el gran compromiso que tenemos como unidades económicas en nuestros países. Un segundito, voy a compartir la presentación. Eh, esta charla la he denominado Importancia de las pymes y su impacto social. Y como ya les comentaba, es una realidad que compartimos no solamente en Panamá y en México, sino en todos los países en vías de desarrollo y principalmente de nuestro continente en Latinoamérica. Es bien sabido por todos, por todas, que los países de Latinoamérica compartimos muchísimas realidades, no solamente en temas de idioma, sino en temas de cultura, en temas políticos, sociales. He estado muy atento de lo que ha surgido en Panamá en los últimos días. Deseo que todos se encuentren bien. Y bueno, pero tampoco nos es extraño también, es ajeno también. A nosotros nos ha pasado aquí en México situaciones de este tipo y que obligan a repensar algunos de los compromisos sociales que comunidades económicas podemos tener las pymes. Primero que nada, comentar una parte del contexto en Latinoamérica. Definitivamente, y esto es compartido por muchísimos autores, las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo las micro, son el sustento de las economías en Latinoamérica, ya lo decíamos. En un promedio continental, bueno, continental me refiero a Latinoamérica, dejando a un lado un poco a los amigos norteamericanos, eh, pero en un panorama general, las pymes son el sustento de las economías en Latinoamérica. En un promedio general, más del 90% de todas las unidades económicas en esta región del continente son micro, pequeñas y medianas empresas. Pero no solo eso, este 90% de unidades económicas aportan más del 50% del Producto Interno Bruto de nuestros países. Eh, También aportan mucho más del 70% del empleo formal en nuestro continente. Entonces, así de importantes son las pymes, así de importante es que las pymes sean sólidas, que las pymes subsistan, que las pymes puedan afrontar todo tipo de adversidades y vicisitudes y que sobre todo que puedan desarrollarse. Pero hay un problema. En un promedio general del continente, hablando de Latinoamérica, más del 70% de las pymes tienen una etapa muy corta de vida. Tienen una etapa de vida que oscila entre los 2 y los 7 años desde su fundación hasta que mueren por diferentes circunstancias. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, si las MIPYMES están muriendo constantemente y más del 70% de las MIPYMES no están destinadas a fracasar o a morir dentro de los primeros 2, 5, 7 años de existencia, ¿cómo es que en la actualidad las, eh, las MIPYMES siguen siendo el sustento de la economía? ¿Cómo es que siguen siendo este 90% de las unidades económicas
en nuestros países. Bueno, eso es gracias al emprendimiento. Esto es gracias a que somos una cultura, y hablo de Latinoamérica en general, somos una cultura emprendedora. Tenemos una forma histórica y cultural de afrontar las adversidades a través de la creatividad, a través de la innovación, a través de este empuje por salir adelante, y esto hace que constantemente estemos emprendiendo. No somos una región del mundo en la que cualquier adversidad nos vence o cualquier adversidad nos tira a la lona. Al contrario, creo que cualquier adversidad nos ayuda o nos motiva a trabajar bajo presión, a trabajar a veces las cosas de mejor manera. No es lo ideal, pero bueno, así somos los latinos. Somos un poco reactivos a algún tipo de adversidades. Entonces, afortunadamente, a pesar de que este porcentaje tan alto de empresas están condenadas a morir dentro de los primeros 2 o 7 años de existencia, tenemos este espíritu emprendedor embedido o metido ya en nuestro ADN, y esto nos ayuda siempre a que haya más y mejores empresas constantemente. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? En México, para el año 2023 se estima que existen 4.9 millones de empresas, de las cuales, y esto es un dato mucho más alto que el de Panamá, y ahora lo veremos, el 99.8% de estos 4.9 millones son micro, pequeñas y medianas empresas. En México se estima que un promedio de 620,000 empresas nacen por año, y el 99.8%, es decir, prácticamente todas, son micro, pequeñas y medianas empresas. En México todavía las MIPYMES tienen más peso que en Panamá, y ahora veremos el dato de Panamá. Pero en México, 7 de cada 10 empleos son en este tipo de unidades económicas. Y de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas, 4 de cada 10 empleos son en microempresas. Y por supuesto, como ya lo habíamos dicho, al igual que en el resto de Latinoamérica, el emprendimiento es la base y el sustento de la economía en México. Es decir, así de importantes son las MIPYMES en mi país. Pero ¿qué pasa en Panamá? Bueno, en Panamá, leí por ahí un reportaje para poder documentarme un poco. Se considera que existen en la actualidad 200,000 pymes en Panamá, MIPYMES, de las cuales el 97% de todo el tejido empresarial de Panamá son micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, un poquito más bajo que en México. En México es 99.8, prácticamente el 100. En Panamá, el 97% de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas, y el 70% de estas son microempresas. Es decir, ustedes ya saben cuál es la clasificación económica para considerar las microempresas: pocos empleados, un nivel de facturación no tan alto, es decir, prácticamente emprendimientos a veces unipersonales, a veces con equipos muy, muy, muy pequeños de emprendedores. Pero también se estima que hay, perdón, este dato es el de México, 620,000 empresas que nacen en un año. Este dato de Panamá no lo tengo, una disculpa, pero luego prometo investigarlo. Pero al igual que en México, el emprendimiento es la base de la economía en Panamá, al igual que en el resto de Latinoamérica. Entonces, la importancia que tienen el conglomerado de empresas, llamadas micro, pequeñas y medianas empresas, no va únicamente en el aspecto económico, no va únicamente en el hecho de sustentar la economía, que dicho sea de paso es muy importante, pero hay otro tipo de implicaciones que tienen las MIPYMES para nuestros países. Esto es el tema del impacto social. Es decir, si nosotros con esa importancia que tienen las MIPYMES en nuestros países, lográramos que al menos un buen porcentaje de ellas, que lo ideal sería que todas, pero al menos un buen porcentaje de ellas comiencen a pensar en tener un impacto social adicional a su actividad económica, bueno, estaríamos del otro lado. Estaríamos hablando de una región mucho más desarrollada, mucho más compacta, mucho más sólida para afrontar un mundo que cada vez es más globalizado y más, permítanme usar la expresión, es más salvaje en el tema económico. Y bueno, si nosotros llegáramos a pensar en que un porcentaje importante de estas unidades económicas pudiera orientarse hacia un
hacia un enfoque de impacto social, estaríamos hablando de otro tipo de países en nuestra región. ¿De dónde viene todo esto? Les platico rapidísimo esta parte porque es la parte más aburrida de la presentación, pero bueno, el impacto social viene de un pensamiento que surge desde el emprendimiento social. Desde los años 50 por ahí se empezó a trabajar en temas de crear proyectos que sí sean como rentables o que sean proyectos económicos tradicionales, pero que a la par también pudieran tener un impacto social generado en beneficio de las comunidades donde estaban encallados estos proyectos. No es necesario y no se debe confundir la parte de una empresa pensada con un impacto social a la responsabilidad social empresarial. Un poco más adelante vamos a ver esta diferenciación, pero no es lo mismo ser una empresa socialmente responsable que tener un enfoque de impacto social. Ojo, tampoco es conveniente que confundamos el impacto social de una empresa con el altruismo o con un proyecto social. Los proyectos sociales son los que echa a andar generalmente el gobierno. Nuestra función, comunidades económicas independientes o privadas, es distinta al de los proyectos sociales que pone en marcha el gobierno. Bueno, ¿cuáles son las características de tener un impacto social en nuestras pymes? Pues el principal objetivo es resolver una problemática social, una problemática que afecte a la comunidad. Y no digo que dejemos de hacer lo que hacemos en términos de negocio para enfocarnos o para abocarnos únicamente a resolver un problema, pero si encontramos la manera creativa o innovadora de solucionar un problema desde nuestra actividad económica, bueno, yo creo que estaremos aportando muchísimo al desarrollo del país, ya sea en términos sociales, en términos económicos, en términos ambientales, en términos de pobreza, etc. De hecho, muchas veces ya lo hacemos. Muchas veces ya en nuestra actividad comercial tradicional ya resolvemos problemáticas sociales, solamente que no le hemos dado el enfoque a nuestra organización de ello. Simplemente, y les pongo un ejemplo muy sencillo. Ustedes como empresarios generan empleo. Ustedes ya están resolviendo una problemática social, que es la falta de un empleo, la falta de empleo para las personas, y sobre todo si son ustedes empresarios responsables que pagan salarios dignos a los trabajadores, están resolviendo otro problema que tiene que ver con el fin de la pobreza, con el hambre cero, términos relacionados a los objetivos del desarrollo sostenible, que los veremos un poco más adelante. Muchas veces lo hacemos de manera natural, pero no lo reflexionamos de esta manera. Simplemente lo tomamos como un proceso común y tradicional de las empresas, contratar personas, pagar un sueldo, pero no lo hemos pensado desde ese impacto social que estamos teniendo. También es importante que cuando nosotros le damos un enfoque de impacto social a nuestra empresa, estaremos pensando en más y mejores formas de generar oportunidades para la comunidad. Vuelvo a lo mismo, yo ya voy a estar pensando en la contratación de un grupo vulnerable o en la contratación de personas con condiciones dignas o a lo mejor en la prestación, en el otorgamiento de prestaciones distintas, un poco más de mayor impacto para nuestros colaboradores, etcétera. Pero sobre todo, no dejar de lado el hecho de que siga siendo una buena oportunidad de negocio lo que estamos haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros logramos que nuestra empresa tenga un impacto social o tenga políticas de impacto social, sin perder de vista que debemos seguir siendo negocio, es decir, debemos seguir siendo rentables, nosotros no vamos a tener un impacto momentáneo o un impacto muy puntual. Si seguimos siendo rentables, vamos a poder seguir teniendo en el futuro, y por mucho tiempo, nuestro impacto social. Yo por eso cuando doy clase acá en la universidad con los estudiantes, lo primero que les quiero desarrollar en su reflexión es que las empresas con impacto social no son altruismo, no son la beneficencia pública, no son las congregaciones religiosas que hacen el bien común para los pobres, no, son negocios y son negocios rentables.
simplemente que estos negocios tienen una visión y una misión y una filosofía de generar un impacto social. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más rentable sea y entre mejor económicamente esté mi negocio, más tiempo voy a poder seguir apoyando estas causas sociales. Bueno, ¿para qué sirve el impacto social en las pymes o en las MIPYMES? ¿No? Pues simplemente para mejorar las condiciones de vida de nuestros países, de nuestras comunidades, de nuestras regiones, de nuestros colaboradores, de seguir apostando para que nuestros países se acerquen cada vez más a cumplir ese compromiso que en el año 2012-13 por ahí firmaron con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que en teoría para 2030 tenemos que ver avances significativos. No sé qué tan tarde vayan en Panamá, pero en México ya vamos un poquito tarde con esto. Pero las MIPYMES, al ser este grupo tan numeroso y tan prolífero económicamente hablando para los países, si llegamos a desarrollar este impacto social, esta filosofía de impacto social, estaremos contribuyendo de manera importantísima a la consecución de estos objetivos del desarrollo sostenible, que anteriormente se llamaron Objetivos del Desarrollo del Milenio, y que ahora tocaremos un poco más este tema. ¿Cuáles son las características para que una empresa o una MIPYME pueda orientarse hacia el enfoque social? Pues número uno, que podamos tener y desarrollar una naturaleza participativa. Es decir, tratar de desarrollar ejercicios cada vez más incluyentes, no solamente con nuestros colaboradores al interior de la organización, sino con la comunidad en la que nos desarrollamos. Saber mi empresa, mi pyme, además de generar ingresos para mí, para los accionistas, además de generar empleo, ¿qué otro beneficio puede tener para la comunidad en la que me desarrollo? Y para esto, bueno, sería importante tener de repente trabajo grupal o algunas sesiones de charla, de acercamiento con la comunidad, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, para ver la cadena de suministro, cómo está impactando, hacer un análisis un poco más profundo de por ejemplo, nuestra cadena de suministro, para saber si estamos teniendo una cadena de suministro únicamente pensando en la cuestión de los costos de mi empresa, o también pensando de manera adicional en el beneficio de toda esta cadena. Es decir, yo le estoy comprando a un proveedor que le paga bien a sus trabajadores, que les otorga seguridad social, que les da prestaciones dignas para trabajar, con un proveedor que tiene enfoques de género para la contratación en su empresa, que tiene apertura para la contratación de personas con alguna discapacidad. Es decir, yo le estoy comprando a un proveedor responsable, socialmente responsable o con enfoque social, o únicamente le estoy comprando al que me da más barato. Y que eso es el tipo de repente. Bueno, pues una disculpa, tuvimos por aquí una pequeña caída técnica que siempre suele suceder en este tipo de actividades tecnológicas y a distancia. Voy a volver a compartir la presentación desde donde nos quedamos, donde estábamos hablando de las características de las pymes con enfoque social. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación. No es lo mismo una pyme o una MIPYME, una empresa con enfoque social, que la empresa socialmente responsable, ya lo comentamos, pero tampoco que una empresa social como tal. Aquí van a ver ustedes en la lámina, en la diapositiva, algunos puntos que tienen que ver con una empresa social, y voy a ir haciendo las acotaciones pertinentes. Las empresas con enfoque social se rigen siempre bajo una filosofía distinta. No es la filosofía administrativa, agresiva, como lo decía hace rato, salvaje de mercado, sino una filosofía un poco más abierta, un poco más amigable, donde soy consciente, yo como empresario, como empresaria, soy consciente que el trabajo del enfoque social comienza dentro de casa, comienza teniendo una apertura de igualdad de oportunidades para todos, evitando cualquier tipo de discriminación por sexo, raza, religión, nivel educativo,
origen, hasta por temas deportivos, ¿no? Digo, yo tuve la oportunidad por ahí de estudiar hace algunos años en España, donde los temas deportivos del fútbol, hasta esos temas, tenían mucho que ver en la cohesión social, tenían mucho que ver en la aceptación de una persona o no. Entonces, digamos, dejamos que en las empresas con enfoque social, este tipo de temas importantes como el sexo, religión, la raza, la discriminación, pero incluso los temas banales como el fútbol o como un equipo de lo que sea, quedan un poco de lado para dar paso a una filosofía más igualitaria. También es importante que estas empresas con enfoque social reconozcan la importancia de la fuerza del trabajo, reconozcan la importancia de las colaboradoras, de los colaboradores como el principal activo de la organización. Eh, Funcionan principalmente estas empresas, bueno, las empresas tradicionales con enfoque social tratan de mantener este equilibrio financiero al interior sin descuidar también la parte del impacto social, a diferencia de las empresas con impacto, las empresas sociales, perdón, que son empresas que preponderan el impacto social incluso por encima de la generación de utilidades. No es el caso de esto que estamos hablando nosotros. Nosotros debemos seguir siendo rentables para poder seguir teniendo estas actividades de impacto social. Bien, bueno, les hablábamos rapidísimo del tema de los ODMs y los ODS. Eh, Rapidísimo, en el año 2000 se crean los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que son los 8 que ven ustedes en la parte superior de esta imagen, con la meta del 2015, es decir, que para el año 2015 ya tendríamos que alcanzar, ya teníamos que haber alcanzado este tipo de objetivos. Por ahí del año 2012 se reúnen de nuevo los países que habían firmado este compromiso y se dan cuenta que habían desarrollado 8 objetivos de desarrollo del milenio, muy generalistas algunos y demasiado particulares otros. Entonces no estaba como bien distribuido este tema de objetivos para todos los países. Había países que decían, bueno, yo ya tengo educación hasta de bachillerato al 100% de mi población, países desarrollados, por supuesto. Entonces, a mí ese objetivo no me aplica. Yo no tengo pobreza extrema, decían algunos países. Entonces, había como situaciones o realidades muy disparejas entre algunos países y sobre todo los países que estábamos en vías de desarrollo. Por eso en 2012 se reúnen de nuevo los, eh, se reúnen de nuevo los países y reconfiguran esos objetivos para dar paso a lo que hoy conocemos como Objetivos del Desarrollo Sostenible, o los ODS, eh, para iniciar a partir del año 2012 con meta el año 2030. Es decir, que para el 2030 ya tendremos que haber alcanzado un importante desarrollo en alguno de estos 17 objetivos. Y como les comentaba hace rato, no sé cómo vayan en Panamá, pero en México vamos un poco lentos, más en algunos ODS que en otros. Pero sobre todo lo importante que quiero puntualizar en este tema es que estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, yo los considero, y siempre lo digo así, es como la manera colorida o la manera bonita visualmente hablando de abordar lo que son los derechos humanos. Estos objetivos, esos ODS, no son más que la representación gráfica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que es lo que nosotros debemos tomar como carta de navegación o como carta de ruta para establecer los mecanismos de un enfoque social en nuestra micro, pequeña o mediana empresa. Tratar de abordar desde el enfoque de la innovación social y del impacto social estos ODS, pensando en que todas las acciones que yo haga dentro o fuera de mi empresa relacionadas con mi negocio, en qué le están abonando a alguno de estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Esta es la que yo digo, lo que yo considero la manera más sencilla de alinear nuestras MIPYMES o nuestra actividad empresarial con un enfoque social. Bueno, entender esa diferencia. ¿Qué diferencia una pyme con impacto social de una pyme tradicional que no está pensada en esto? La orientación de una pyme con impacto social
pasa por la conciencia de resolver una problemática social, aparte de tener una orientación de mercado. La pyme tradicional tiene una orientación exclusivamente de mercado. No me importa si alguien se muere de hambre o alguien se vuelve pobre o si alguien se queda sin dinero, pero yo voy a generar mi beneficio. Esa es un poco la mentalidad que estamos intentando cambiar. Por otro lado, en la pyme que tiene un impacto social o esta filosofía del impacto social, se valoriza más o se le da más valor al uso intensivo del capital intelectual en el sentido del beneficio del humano. El fin último va a ser un beneficio para un humano, más que un beneficio financiero exclusivo para la organización. Se tiende un poco más a la difusión abierta. Cuando nosotros nos convertimos en una empresa con impacto social, tendemos a compartir las buenas prácticas, ojo, no mi negocio, no mi secreto de negocio, no mi propuesta de valor, no mi receta secreta, si hablamos de un lugar de comida, no compartir esto, pero compartimos las buenas prácticas que realizamos con otros competidores, con otros colegas, a fin de que en un momento próximo más empresas, cada vez más empresas, podamos tener esta visión del enfoque social. Eh, Eso sí, tiene pros y tiene contras. También es verdad que cuando hablamos de una empresa con impacto social, con enfoque de impacto social, las relaciones humanas se vuelven más complejas, porque ahora no solo tengo que pensar en que yo soy el jefe y tú eres mi empleado y tú tienes que producir lo que yo necesito, sino también me obliga a pensar un poco más, a ponerme en el lugar de mi colaborador, a tener un poco más de empatía, a buscar un poco más el bienestar también social de mis trabajadores, aunque en ocasiones esto implique, y lo digo con todo cuidado, renunciar a un pequeño margen de la utilidad, ¿no? Si nosotros decidimos o desarrollamos esta conciencia de tener un impacto social, debemos estar dispuestos a que se nos incremente un poquito el costo con tal de no comprarle al proveedor que prácticamente esclaviza a los trabajadores, o no comprarle al proveedor o mejor comprarle a un proveedor que es de economía local, de economía solidaria, en mi rango de proximidad, y yo de esta manera sacrifico un poco de utilidad, pero reactivo la economía de mi región y de mi zona, que también trae beneficios a la postre. Eh, y en las empresas tradicionales, que no tienen este enfoque social, siempre hay de manera natural un enfoque de competencia, que ustedes bien lo conocen, en el mercado en el que vivimos capitalista, un enfoque de competencia duro, fuerte, agresivo incluso, y cuando tenemos ya un enfoque social, también estamos más abiertos a buscar estrategias de colaboración o de cooperación, y esto nos puede ayudar incluso en los temas de negocio. Si nosotros buscamos el acercamiento con nuestros competidores y los vemos como posibles aliados en algún momento, es probable que nos podamos convertir en proveedores a niveles más grandes que en este momento no somos capaces de atender, ¿no? Entonces, tener esa visión abierta para tener un enfoque colaborativo más que exclusivamente de competencia. Eh, las empresas, la diferencia entre una empresa con impacto social y una empresa socialmente responsable es que la empresa que tiene impacto social decide transformar la filosofía. Decide transformar la filosofía en una empresa que a la par de mi éxito financiero va a buscar tener un éxito de impacto social. Las empresas socialmente responsables son otro tipo de empresas, son empresas que hacen una labor muy importante y eso hay que reconocerlo y hay que dejarlo muy claro. Hacen una labor sumamente importante porque deciden en realizar acciones sociales con los márgenes de utilidad que tienen. Sin embargo, son empresas que no necesariamente cambian su filosofía desde adentro. Son empresas que generalmente realizan una actividad social hacia afuera, pero luego hacia adentro existen muchos vicios todavía que no están alineados con el tema social. Muchas veces empresas que adoptan un parque o empresas que comienzan a poner plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, pero que al interior de las empresas siguen siendo empresas prácticamente esclavizantes, con políticas muy agresivas para sus trabajadores, y que la verdad es que estas empresas socialmente responsables, si en algún momento
la responsabilidad social que están teniendo les implica reducir drásticamente sus márgenes de utilidad, pues simplemente van a dejar de hacerlo y simplemente cortan ese proyecto o esas acciones de impacto social que estaban teniendo. La empresa con impacto social es una empresa que ya transformó su cultura al interior, y no digo que pongan al mismo nivel de importancia, porque es importante mantenernos económicamente, como ya lo comentamos, ser rentables, pero sí en un nivel similar de importancia el impacto social que han decidido tener, en cualquiera de los ámbitos que lo decidan, de ámbito climático, ámbito social o ámbito económico, que son las tres dimensiones de la responsabilidad social. Las expectativas de éxito de unas empresas y de otras son distintas. La empresa socialmente responsable es como, su éxito es financiero y marginalmente tienen un impacto social. El éxito de las empresas con enfoque social o con impacto social, con enfoque del impacto social, va en ambos términos. Para considerarse exitosa, debe ser financieramente exitosa, pero también ser exitosa en el impacto social que están teniendo. El crecimiento en las empresas socialmente responsables, su crecimiento se mide financieramente, se mide en utilidades y en rendimientos. En una empresa con enfoque social se mide el crecimiento, sí, financieramente, pero también en la medición del impacto que se está teniendo. Los estilos de gestión y liderazgo son diferentes también, porque generalmente las empresas socialmente responsables contratan a alguien para hacerse cargo de su área de responsabilidad social. Y las empresas que tienen filosofía de impacto social, la misma cabeza de la empresa tiene las dos filosofías a la par. Tiene la filosofía del éxito empresarial y la filosofía del éxito social. Es decir, el perfil de liderazgo de la empresa tradicional con responsabilidad social no cambia. Su misión sigue siendo ser vorazmente rentable, ¿vale? Y para el tema de responsabilidad social, contratan a alguien más o crean una unidad especializada, pero no necesariamente cambia la filosofía de liderazgo y de la gestión. Y bueno, ya comentamos lo del impacto social opcional. Cuando una empresa socialmente responsable vea amenazada su rentabilidad por el tema del impacto social, simplemente lo van a dejar de hacer. Bueno, aquí les comparto algunas metodologías, no me voy a meter a explicar cada una de ellas, pero son diferentes metodologías que se pueden emplear para hacer un análisis al interior de las empresas y tratar de orientar la actividad comercial al enfoque social también. Por aquí se los dejo en la presentación, se los harán llegar más adelante seguramente, pero bueno, aquí les dejo algunas opciones para que indaguen de qué se trata. Bueno, en la era post-pandemia, que mucha gente dice que ya estamos completamente fuera de la pandemia, yo digo que en temas económicos apenas vamos a comenzar a salir, apenas vamos a comenzar a vivir los efectos económicos de la pandemia. Pero bueno, también esta nueva realidad que viven las empresas se puede aprovechar para hacer las transformaciones necesarias orientadas al enfoque social. Es decir, todas aquellas empresas que han transitado a un esquema digital por causa de la pandemia, también deben pensar lo que implica haber transitado a un esquema digital, lo que implica en reducción de contaminación, en reducción de consumo de papel, en relación a consumo de agua, en reducción de muchas cosas, desde tiempo de trabajo, muchísimas cosas que pueden tener un impacto social, porque como les decía al inicio, a veces ya tenemos acciones que tienen impacto social, simplemente no las medimos o no somos conscientes de que ya las estamos teniendo. Otra cosa importante es que lo que comentábamos de la creatividad. Al interior de las organizaciones existe esto que se llama el intraemprendimiento, que no es más que crear nuevas y mejores formas de hacer las cosas desde dentro de la organización. Entonces, intentar hacer el esfuerzo porque si vamos a crear una nueva línea de productos, un nuevo servicio, una nueva unidad de negocio dentro de mi empresa que ya existe, hacerlo desde el inicio con un enfoque social. Otro tema que la pandemia nos trajo fue la capacidad de reacción, es decir, aprender a adaptarnos rápidamente a las nuevas condiciones que enfrentamos, darnos cuenta
que si no nos adaptamos, no vamos a sobrevivir o no vamos a crecer en nuestro mercado. Y esto nos da la oportunidad de repensar nuestros paradigmas tradicionales de empresa. Pensar que la empresa no tiene como fin último crear rentabilidades, sino también es una unidad responsable de crear un impacto social. Y más con los datos que tenemos en Latinoamérica. Imagínense donde realmente pudiéramos lograr que el 99.8% de las empresas del tejido empresarial en México tuvieran esta preocupación social. No, hombre, estaríamos como Dinamarca o como Noruega, ¿no? Pero bueno, eso es la importancia de generar esto en las MIPYMES. Y por supuesto, el tema de la ventaja competitiva. A veces, si nosotros generamos esta conciencia de tener un enfoque social, no únicamente en nuestra operación, sino en la operación con nuestra cadena de suministro, por ejemplo, una ventaja competitiva para un posible proveedor de nosotros va a ser que tenga un enfoque social, porque yo voy a preferir comprarle a una empresa con enfoque social que a una empresa que no lo tenga. Entonces, es un cambio de conciencia colectivo que puede llevar a generar una ventaja competitiva para nuestro negocio. Y bueno, no me detengo en esta parte. Yo creo que tanto en la Universidad de Guadalajara y sé, por ejemplo, que el ITSE en Panamá realizan acciones orientadas a generar esta conciencia social en los estudiantes que pronto serán emprendedores o empresarios o colaboradores de las empresas. Entendiendo esto, y creo que esto lo compartimos tanto en la Universidad de Guadalajara como el ITSE, tengo el honor y el gusto de conocer a la directora, a la rectora del ITSE, y sé que compartimos mucho de estas visiones. Número uno, las universidades somos promotoras de la creación de negocios en general, pero también somos promotoras de la creación de ciudadanos con compromiso social. Generalmente los jóvenes, los ciudadanos jóvenes universitarios son, por un lado, los más enérgicos, que tienen más energía, pues, por su misma edad, pero también tienen capacidades cognitivas de la formación profesional que reciben. Entonces son la comunidad ideal para generar emprendimientos y sobre todo con impacto social. Es importante, y lo estamos haciendo tanto en ITSE como en la Universidad de Guadalajara, conocer a nuestra comunidad, saber si nuestros estudiantes realmente quieren ser emprendedores y qué tipo de emprendedores quieren ser. Estamos descubriendo cada vez más fácil, con diferentes mecanismos, cuáles son sus motivaciones para emprender y tratar de orientarlos a este tema del impacto social. Estamos estableciendo políticas y estrategias educativas para impulsar este emprendimiento con impacto social o esta conciencia social para los futuros empresarios, buscando de tal manera que en el futuro nuestros nuevos emprendedores o nuestros nuevos directivos de empresas o colaboradores de las empresas tengan este compromiso y este enfoque social. ¿Por qué menciono esto? Sé que este foro es de empresarios, es de emprendedores y empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas, pero les menciono esto para que sepan que en las universidades y sobre todo en las universidades públicas tienen aliados para ayudarles a orientar sus negocios a un enfoque distinto, para buscar recursos humanos de calidad, que sepan que si ustedes deciden contratar personas o estudiantes egresados o aún estudiantes del ITSE, ya van a ser estudiantes que estamos luchando porque tengan un enfoque social distinto. Pues van a encontrarse con personas preparadas y con personas también con un enfoque del bien social. Y bueno, creo que por mi parte, bueno, hay algunas iniciativas que realizamos en la Universidad de Guadalajara, no me detengo en esta parte, pero yo con esta parte terminaría, dejando abierto el espacio, si ustedes lo creen conveniente y hay tiempo, para algunas preguntas si es que hubiera. Muchísimas gracias.